Buenos días, soy Mabe de Lisau, parte del equipo de conservación de la Casa de Colón. Estamos ahora mismo en la segunda planta del museo, concretamente al inicio del recorrido de la exposición Isla de Arte, lo que sería la primera de las 6 secciones en las que hemos dividido la exposición y que hemos titulado Sustrato latente y cimientos de identidad. En esta sección se exhiben piezas que abarcan un marco cronológico bastante amplio entre el siglo VII y el siglo XVI, pero hemos querido centrarnos en un momento muy concreto, que es en la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla, ese momento de choque, de cambio en el repertorio y en las estéticas predominantes hasta entonces, y de hecho podemos ver que las piezas exhibidas pues también tienen un carácter muy heterogéneo, desde material arqueológico de las antiguas poblaciones canarias hasta tallas de escuela andaluza, de escuela hispano-flamenca, pero también las 5 tablas flamencas que son de las que vamos a hablar en este directo. A mis espaldas tenemos La huida de Egipto del maestro de la leyenda de Santa Catalina, una pieza fechada entre 1490 y 1495. Es la última incorporación que ha habido en la colección en lo que se refiere a las tablas flamencas. Es un depósito del Gobierno de Canarias realizado el año pasado, en 2022, procedente de la antigua colección de los condes de la Vega Grande y Guadalupe. A mi izquierda tenemos las tablas de Gumar de Amberes, fechadas en torno a 1540, que junto a las del Maestro del Papagayo, que veremos después, también datadas en las mismas fechas, pues constituyen una de las primeras incorporaciones a la colección. Son adquiridas en 1949 para la colección del Cabildo y desde luego constituyen una de las grandes joyas de la colección. Hablar de las tablas flamencas es hablar también de un momento muy concreto de nuestra historia, porque nos remiten directamente a la introducción de la caña de azúcar en Canarias. A finales del siglo XV se va a introducir el azúcar desde Madeira y Canarias se va a insertar en la ruta comercial del azúcar. El azúcar va a ser una fuente de riqueza que va a hacer despegar la economía de la isla hasta mediados del siglo XVI, y si bien desde aquí se va a exportar azúcar, se van a importar manufacturas y obras de arte que decorarán las iglesias, las ermitas, las haciendas, pues de todos esos agentes, comerciantes, hacendados que se van a instalar aquí en Canarias y que van a ser también pues, una forma de prestigio social. Desde un punto de vista técnico, la mayoría de ellas, bueno, todas las que podemos ver hoy, están ejecutadas, son óleos sobre tablas, y los artistas flamencos van a dominar esta técnica y también la van a revolucionar, porque van a empezar a introducir en sus fórmulas, van a mezclar los pigmentos con diversos productos, sobre todo secantes como la linaza, y eso va a hacer que puedan controlar muy bien todo el proceso de ejecución de la obra, el proceso de la pintura. Y eso va a revertir pues, en unas calidades excelentes, en una pintura de un acabado muy brillante, muy pulido. Podemos verlo en la calidad de los tejidos, en las carnaciones, la forma en la que se realizaban estas piezas, pues al final es una pintura de muchas capas, de muchas veladuras, con muchos barnices. Para poder realizarlas en un principio sobre la tabla había una primera capa, lo que sería la imprimación, que sería pues, de una mezcla de estuco con cola animal para poder dejar una superficie lisa, sobre la que posteriormente iría la primera capa pictórica, que sería la imprimación, que en un color pues se va a definir más o menos la figura, algunos colores, las luces, las sombras, y a partir de ahí ya empezaría capa a capa a pintar pues el resto de la pintura. Como ven, el detallismo y la calidad es extrema. Ahora mismo están viendo, como ya les comentaba antes, las de Gumar de Amberes. La temática en general, pues sobre todo va a ser religiosa, fundamentalmente a geografías, es decir, nos van a hablar sobre la vida de los santos, y para ello normalmente van a aparecer acompañados de los atributos de su martirio. Ahora mismo están viendo Santa Lucía,
verán que va acompañada por el estilete, por un puñal que le atraviesa el cuello, hace referencia precisamente a su martirio. Y la peculiaridad también es que si damos la vuelta veremos que las tablas están pintadas por ambas caras. Esto pues probablemente se debe a que formaron parte de las puertas abatibles de un tríptico de mayor tamaño que terminaría disgregándose, o incluso también se ha planteado que podrían haber sido puertas de armarios o de algún otro tipo de mueble, independientemente de que luego tuvieran una función religiosa. Aquí podemos ver la misa de San Gregorio y el martirio de San Juan Evangelista. Y bueno, se ha planteado también que las tablas de Gumar de Amberes, vamos a continuar, podrían haber estado ubicadas en la ermita de Santa Lucía, de la antigua ermita de Santa Lucía de Gáldar. Si continuamos a la siguiente sala, vamos a hablar un poquito también de lo que es la estructura compositiva de las representaciones que van a tener estas tablas. En general vamos a ver que se representa a las santas, a los santos en un primer término, normalmente entronizados bajo un palio o dosel, y siempre va a haber una referencia al paisaje, ya sea de fondo, ya sea a través de una ventana, pero el paisaje va a ser un elemento muy importante en la pintura flamenca. Ahora mismo estamos viendo las tablas del Maestro del Papagayo, datadas entre 1545 y 1550. Están viendo ahora mismo a Santa Inés. Tanto Santa Inés como Santa Catalina de Alejandría a su derecha y Santa Inés, que ya la vimos antes, están consideradas las santas vírgenes porque bueno, son sacrificadas, son martirizadas y premiadas con la unión con Dios, es decir, ellas tras su martirio van a unirse en matrimonio con Dios. Fíjense que todas, tanto Santa Catalina como Santa Inés, llevan el anillo. En el caso de Santa Inés también va acompañada por el cordero, que hace referencia pues, a esa inocencia, a la virginidad. La leyenda dorada cuenta que Santa Inés, siendo una niña, se niega a casarse con el hijo del prefecto, porque ella consideraba que ella estaba unida a Dios, y es castigada a caminar por las calles sin ropa, desnuda. El milagro viene que sus cabellos empiezan a crecer para cubrirla y finalmente pues termina siendo también martirizada. En el caso de Santa Catalina de Alejandría, vemos que la acompaña también el libro, porque había recibido estudios, formación sobre todo en filosofía, y va a retar al emperador sobre cuál es la fe verdadera. Finalmente es condenada, es martirizada sobre la rueda, que vemos que aparece en segundo término, y finalmente es decapitada con la espada. Al igual que las tablas de Gumar de Amberes, las del Maestro del Papagayo también están pintadas por ambas caras. En el anverso podemos ver a la Magdalena Penitente y a San Bartolomé. Y para terminar, simplemente añadir que las 4 tablas se exhiben en unos marcos acristalados, están realizados exclusivamente a medida para cada una de ellas, unos marcos acristalados que, bueno, siguiendo las premisas de la conservación preventiva, nos permiten mantener unas condiciones medioambientales concretas para poder garantizar la estabilidad de las tablas, para poder minimizar cambios bruscos de temperatura, para protegerlas también de cualquier agresión y, por supuesto, también de la radiación. Y ya con esto, pues simplemente invitarles a que vengan a disfrutar de ellas, a verlas y a disfrutar también de todas las joyas de la colección que pueden ver en la exposición Isla de Arte. Muchas gracias.